Estimados, buenos días. ¿Cómo están? ¿Todo bien por ahí? Acá bastante frío como siempre, pero tranqui, estoy de manga corta. Siempre contraproducente yo. Contarles que tengo una nueva pantalla celeste atrás, como pueden ver, bastante linda más allá de las arrugas y de que no me cubre todo, todavía. Les cuento que ustedes la ven así, toda rediosa, pero en realidad esto se ve por atrás así. Ahí está esta lámpara ahí atrás. Después tengo una olla acá, como pueden ver. Increíble, increíble. Pero lo importante es la calidad del contenido, que eso nunca falta. Otra cosa, decirles que voy a dejar mi LinkedIn en los comentarios, así que pueden mandarme solicitud y agregarme. Agréguenme sin vergüenza, díganme que son de los videos y yo los acepto feliz de la vida. Bueno, volviendo a lo importante. La vez pasada, lo anterior también era importante, por cierto. No se me salten la intro. Es una broma, es una broma. Bueno, básicamente teníamos la aplicación para gasto que habíamos construido la vez pasada. Vamos a dar un pequeño repasito de todo lo que hicimos. Si hay algo de lo que voy a decir ahora que te hace perder o te hace dudar, te voy a pedir que por favor mires los videos pasados porque explicamos todo al detalle. Ese es mi lema, explicamos todo al detalle en su video correspondiente y después lo citamos y mandamos a la gente a que vaya a esos videos. Bueno, repasemos un poquito. Básicamente acá tenemos la aplicación para gasto. Actualmente nosotros podíamos llenarla, ¿sí? Descripción, mi sueldo en dólares, monto 800, categoría, salario o trabajo, como quieran. Básicamente nosotros apretamos añadir y como vemos ya no se recarga la página. ¿Por qué? Si es un formulario, bueno, nosotros lo que hicimos fue seleccionamos el formulario, ¿sí? Ahora tenemos una constante form en nuestro código que va a tener el formulario y luego le agregamos una escucha de eventos y le dijimos submit. Entonces, esto está detectando cuando se produzca el evento submit, que lo produce apretar este botón. Cuando nosotros apretamos este botón, el formulario emite no es técnicamente se emite, se genera un evento submit, el cual nosotros estamos escuchando y cuando se genera ese evento nosotros ejecutamos esta función. ¿Qué hace esta función? Bueno, el evento por defecto envía al servidor los datos de este formulario y el servidor técnicamente nos devuelve una nueva página con los datos de ese formulario, lo que provoca que se actualice la página y perdamos básicamente lo que tenemos. Entonces esto lo que hace es cancelar ese comportamiento por defecto que tiene el navegador, cancelar el evento para que no suceda. Ahora que logramos que no se recargue la página, lo siguiente que hicimos fue crear un letTransactionFormData, el cual básicamente va a contener los datos de nuestro formulario. Sí, es un objeto al cual nosotros le pasamos un formulario como parámetro y su constructor se encarga de crear un objeto el cual va a tener los datos de nuestro formulario. Entonces ponemos transactionFormData.get. En el video pasado explicamos que esto es una interfaz que a su vez nos provee un objeto y que en el constructor de ese objeto se setean los parámetros. Por las dudas que me confundan algo, está bueno que vayan a ver el video correspondiente siempre si tienen alguna duda. .get y acá le paso básicamente un name, ¿sí? Con .get yo accedo a los datos que están acá adentro. Bueno, ¿qué name de paso? El name correspondiente al campo. En este caso, Transaction Category. Cuando introdujimos los formularios explicamos lo que era el name y cómo se identifica en el servidor mediante clave valor los atributos del formulario. Bien, con atributos me refiero a los inputs. Bien, salario, ¿sí? Si yo le pongo Transaction Category voy a acceder a su salario, como debe de ser, ¿no? Porque este es un input que se llama Transaction Category y si yo le pongo Transaction Category acá, le digo, dame el contenido de del campo que tiene ese name, digamos, ¿sí? Luego aplico lo mismo para monto, que es Transaction Amount. Y luego aplico lo mismo para lo que viene siendo el siguiente, que es Description. Transaction Description, ¿correcto? Ahora, como podemos ver, básicamente obtengo mi sueldo en dólares, que es lo mismo que está ahí. Bastante interesante. Ahora, para obtener estos, nosotros ¿cómo les pusimos? Dijimos que tenían que tener el mismo nombre para que podamos seleccionar solo uno. Les pusimos TS-Selector. ¿Por qué TS-Selector? No sé, porque contradice absolutamente todo. Si yo le doy seleccionar, me selecciona el valor que es ING, ¿sí? Esto nos devuelve el valor que tiene por defecto, que acá le pusimos ING y EGR. Una cosa que voy a hacer es cambiar acá, en mi formulario, ¿dónde está mi formulario? Acá, ese TS-Selector por un Transaction Type. Transaction Type. ¿Por qué le cambio el nombre? Porque TS-Selector no coincide con nada. Entonces de esta forma nos aseguramos que quede más lindo, digamos.
Bien, perfecto. Estamos pronto, estamos ready. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a agregar los datos que tenemos seleccionados a la tabla, ¿sí? ¿Cuál es el comportamiento que uno se esperaría que tuviera esto? Bueno, yo aprieto añadir. Esto me crea una nueva fila, me añade una nueva fila al final, ¿no? Uno se esperaría que fuera al final o al principio, eso lo decidimos después. Y una vez la añade, nos vamos a encargar de ponerle sus datos, ¿no? Añade la fila y la llena. Si es ingreso, en este caso ingreso, en descripción mi sueldo en dólares, en monto 800, en categoría salario. En otras palabras, crea una nueva fila, añade una celda y le pone ingreso. Añade otra celda correspondiente a esta columna y le pone mi sueldo en dólares. Añade otra celda y le pone 800. Añade otra celda y le pone salario. Y así nos queda llenada la tabla. Bueno, vamos a hacer eso. Lo primero que necesitamos es para añadir una fila a esta tabla es seleccionar la tabla. ¿Cómo la voy a seleccionar? Mediante su ID. La pregunta es, ¿tiene un ID? Nos fijamos. Tabla, ¿dónde está mi tabla? Este es el form, acá hay un div y acá dentro está la tabla. Table no tiene ID, entonces si lo ponemos, ¿cómo le vamos a llamar? ¿Qué es esta tabla? Pensemos, es una tabla de transacciones. Transaction Table, me encanta. Transaction Table, me encantó. Ahora que ya tenemos un ID correspondiente, podemos ir a la consola y poner document.getElementById y seleccionar nuestra tabla. Acá la tenemos seleccionada. La voy a poner en una variable que se llama letTransactionTableRef, le voy a poner. ¿Ok? Y la voy a poner en el código para que nos vaya quedando. Entonces abajo de este Transaction Form Data que creamos la pongo. La tabla, ¿no? No, porque sí, en Uruguay decir esa frase es como que la gente lo mal piensa, por eso aclaré. Bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Uno se esperaría que aparezcan los datos de esta tabla. Para eso, una vez tenemos seleccionada la tabla, le vamos a agregar la fila. Pero antes, ¿vieron que yo le puse Transaction Table Ref? ¿Por qué será ref? Piensen un segundo. ¿Por qué creen que yo a esto le puse Transaction Table Ref? ¿Por qué el ref este? Porque Transaction Table tiene sentido, puede ser el ID, pero ref. El ref se debe a que cuando nosotros hacemos un document.getElementById, no es que estamos obteniendo el HTML y guardarlo acá, y lo guardamos en una variable. No, porque eso técnicamente sería como una copia. Estamos guardando una referencia a ese pedacito de código. Y no me atrevería a decir que es exactamente HTML, porque lo vamos a ver más adelante. Aunque ya conté un poquito en los videos pasados que básicamente cuando vos entras a la página carga, parsea el HTML, encuentra los recursos que hay, por ejemplo si hay imágenes, si hay CSS, si hay JavaScript en otros archivos, los trae, luego crea una estructura de arbolescente que representa nuestro HTML entre comillas, y eso va a ser como el DOM de la página. Después le aplica las etiquetas. Todo eso lo vimos en otro video por arriba. En los próximos videos los vamos a ver más a fondo para que realmente entiendan lo que pasa en el navegador. Porque un verdadero frontend, o en este caso estamos haciendo como la parte del front, tiene que conocer cómo funciona el navegador. Si vos no entendés cómo funciona el navegador, lo siento, pero vamos arriba, nene, a estudiar. Ese es medio en broma. Bueno, está. Transaction Table, acá la tenemos, lo guardamos en una variable. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer una vez tenemos la tabla seleccionada es agregar una nueva fila. ¿Dónde la vamos a agregar? Bueno, le ponemos Insert Row. Con Insert Row agregamos la fila, ¿sí? Insert Row, tirás ese método y te crea una fila nueva. Ahora, este tiene un parámetro, que es un index. ¿Qué es el índice? La posición donde la vamos a agregar. Si tiene un tbody, básicamente el 0 va a empezar acá. Si no le ponemos una cosa que se llama tbody, va a empezar acá el 0. Así que hay que tener cuidado con ese detalle, pero lo vamos a ver más adelante. Ustedes tranquilos por ahora. Bueno, 0 te la agrega en la posición 0. 1 te la agrega en la posición 1. 2 te la agrega en la posición 3. 848 millones te la agrega en la posición 848 millones. Ahora, si vos venís y le decís agregame en la fila 800 y acá hay solamente 2 o 3 filas, esto claramente te va a fallar. ¿Por qué? Porque estás insertando, acá te dice, estás insertando en un índice mayor a la cantidad de filas que tenés, que en este caso son 3. Entonces vos podés elegir 0, 1 o 2, porque empiezan 0. Perfecto. Entonces con 0, 1, 2 agrego en la siguiente. Tipo 0 acá, 1 acá, 2 acá.
Y si quiero agregar en la última fila, uno podría decir, bueno, la cuento y le pongo un 2. No, también hay una cosa que se llama -1. Si vos le pones el -1, te la agrega automáticamente en la última fila, que es lo que vamos a hacer nosotros, ¿sí? Le vamos a decir que la agregue en la última fila. Para eso voy a poner un let new transaction row igual a esto, ¿sí? Esto lo que hace es selecciona la tabla que seleccionamos anteriormente, que está guardada una referencia, ¿sí? Hay guardada una referencia a esa tabla en una variable y luego a esa referencia le inserto una fila en el lugar -1, que es equivalente a insertarla a lo último. Con este pedacito de código ya tengo insertada una fila. ¿Por qué la guardo en una variable? Porque este insert row me retorna la fila, una referencia a la fila que acabo de insertar. ¿Por qué no le pongo ref? Porque me puse a pensar por un segundo, ¿realmente me retorna una referencia? Voy a asumir que sí. Pero creo que sí. No he leído la documentación de esto hace mucho tiempo, pero según recuerdo sí. Aparte tiene sentido que si estoy tratando desde JavaScript modificando el DOM, sea una referencia. Igual por las dudas lo confirmo, y si ven que subo este video es porque es un sí. Bueno, ahora, yo tengo una referencia a la fila que acabo de crear. ¿Qué tengo que hacer ahora? Insertarle una celda, ¿sí? Insertarle como la primera celda. ¿Qué va a haber en la primera celda? Un tipo. ¿Y cómo le inserto una celda? Bueno, es lo mismo que acá, pero solo que en vez de insert row es insert cell. Insert cell. Con esto inserto una celda, pero claro, le tengo que pasar la posición, ¿correcto? ¿En qué posición la voy a insertar? En la posición 0. Porque recuerden, inserté una fila, que insertar una fila sería como agregar acá. No, ¿saben qué? Vamos a ponerlo directo desde el código. Vamos a hacerlo. Insert row, básicamente me va a insertar una nueva fila. Ahí le insertó. New transaction row, que está ahí seleccionada. Como pueden ver está vacía lo que pasa. Pero en nuestro código HTML no me va el HTML. Esto normalmente me iba. Se ve que algo está fallando. O tengo algo seleccionado. No lo sé, Rick. Parece falso. Como podemos ver, acá está. Pero está vacía. Lo que vamos a hacer ahora es agregarle un TD, ¿sí? Pues solamente el insert row te crea un TR y el insert cell te va a crear el TD, digamos. En realidad crea nodos, pero es parecido. Y yo le quiero poner, por ejemplo, hola, ¿sí? En este caso le voy a poner tipo texto por defecto, ¿sí? ¿Y cómo hago para crear este TD? Bueno, acá, en lo que viene siendo mi insert cell, esto me va a retornar, al igual que cuando creábamos una fila nos retornaba una referencia a esa fila, el insert cell nos va a retornar una referencia a esa celda. Entonces pongo let new transaction cell ref, por decirle algo. Capaz que podría ponerle algo más lindo, por ejemplo new type cell, por decirle algo, ¿no? Nuevo tipo de celda, referencia, digamos. Y con esto, cada vez que yo toque añadir, me va a crear la celda, ¿sí? Pero claro, me crea una fila. Acá, cuando toco añadir, vamos a repasar el flujo por si alguien no lo tiene claro. Cuando toco añadir, el tipo entra acá, detiene el envío del evento, que hace que no se recargue la página, obtiene los datos del formulario, obtiene la tabla, ¿sí? Una referencia a la tabla. A esta tabla le agrega una nueva fila. ¿Sí? Terminamos acá. Y a esta nueva fila que agrego, que es esta, le agrega una nueva celda en la posición 0. La posición 0 de la fila es esta, la posición 1 de la fila es esta, la posición 2 de la fila es esta, la posición 3 de la fila es esta. Ahora, ¿qué le falta a esto para que quede lindo? Agregarle un texto, ¿sí? ¿Cómo le agrego un texto? Bueno, agarro la referencia a la celda, ¿sí? Que acabamos de crear, que es esta, y le pongo un punto textContent igual, hola, soy un texto. ¿Sí? Guardo, actualizo la página y cada vez que apretamos añadir, se nos va a añadir un texto. Una celda que crea una fila, nos añade una celda y le pone hola, soy un texto. Podemos repetir esto muchas veces copiando y pegando acá. Y acá le vamos cambiando. Bueno, poneme en la fila 1, en la fila 2 y en la fila 3. Perdón, en la celda 1, en la celda 2 y en la celda 3. Entonces, esto crea una celda. Acá voy a borrar los LEDs. Entonces, esto básicamente... habría que meter tremenda separación para que quede más claro. Esto crea una celda, la inserta en la posición 0 de la fila 1, que es esta. Ahora,
esto crea una celda, la inserta en la posición 1 de la fila, que es esta. Como podemos ver, esto crea una celda, la inserta en la posición 2 de la fila, que como podemos ver es esta. Y esto crea una celda, la inserta en la posición 3 de la fila, que como podemos ver es esta. Y por último, la siguiente historia voy a poner un 0. Y es re trivial hacer esto, ¿no? Tipo, ya está, quedó pronto. Ahora, lo único que nos falta es decirle, bueno, no me pongas 0, 1, 2, 3. Poneme los datos de este formulario, ¿correcto? Para eso, llenamos el formulario como ejemplo. Ingreso, descripción, mi sueldo en dólares, monto 800, categoría salario. Y ahora pongo acá, let transaction form, accedo y con el punto get accedo mediante su nombre a los distintos campos, ¿correcto? Description, después teníamos transaction amount, después teníamos transaction category, ¿sí? Con el punto get en el form data habíamos dicho en el video pasado que accedíamos al dato, y después para estos de acá les habíamos puesto transaction type, les habíamos cambiado el nombre para que quedara más lindo. Y esto nos da el tipo. Perfecto. Entonces ahora lo que voy a hacer es básicamente agarrar estos y usarlos en mi código, ¿correcto? Voy a borrar esto y esto y esto. Y voy a borrar esto. Bien, perfecto. Entonces, ¿qué es lo primero? ¿Qué es lo que tiene que ir en la primera celda? ¿Sí? Donde ahora actualmente hay un 0. Y el tipo. Entonces agarro tipo de mi formulario actual, que es este, transaction type, y lo pongo en el texto de la fila 0. De la columna 0 de la fila que estoy agregando, perdón. Luego, el siguiente. Description. Ok, el siguiente es description. Transaction description se llama. Lo pongo acá, en el texto correspondiente a la fila 1. El siguiente, monto. Perfecto, transaction amount. Lo pongo en el text amount correspondiente a esa fila. El siguiente, category. Lo pongo en el transaction category correspondiente a esa columna. Perdón, digo filas, columnas, me entrevero, pero ustedes entienden. Entonces ahora se supone, si no me equivoqué, que puede pasar. ¡Ay, no! Acabo de borrar sin querer el llamado a eso, digamos. Acá, esto, lo acabo de cortarse, ¿eh? Qué suerte que nos hagamos de dar cuenta. Ok, entonces ahora, ¿qué haría esto de memoria? Cuando detecta el evento submit del formulario, en otras palabras, toco el botón añadir, esto va a event.preventDefault, lo cancela para que no se envíe a la página, transaction form data, crea un objeto de tipo form data a partir del form que tenemos seleccionado, luego transaction table ref selecciona la tabla, que vendría a ser esta, ¿correcto? ¿Sí? Selecciona esta tabla. Y luego a esta tabla que seleccionamos le inserta una fila, ¿correcto? ¿Sí? Y guarda una referencia a la fila en New Transaction Row Ref. Luego, a esta fila que insertó, agarra y dice, ok, insertame una fila 0, que es esta. Y dale el contenido de transactionFormData.get transaction type. ¿Qué es este transaction type? La opción que seleccionamos acá, ¿correcto? Si yo la selecciono y doy a añadir, vamos a ver que me la añade. Después, transaction description. ¿Qué es este transaction description que guarda en la celda número 1 de la fila que agregamos? Lo que hay en este campo, mi sueldo en dólares. Después, en la celda 2 de la fila que estamos agregando, añade la amount. ¿Qué es eso? Bueno, este monto que nosotros le ponemos acá. Luego, en la celda 3 de la fila que estamos agregando, que guarda el transaction category. ¿Qué es el transaction category? Lo que sea que pongamos en la categoría. Y con esto nos queda todo andando. No, debería. Ingreso, mi sueldo en dólares, mi monto y mi category. Como podemos ver, acá dice ingreso en vez de... dice ING en vez de ingreso, y después en egreso dice EGR. ¿Por qué es esto? Porque cuando nosotros le dimos valores a estos formularios, tipo a estos selectores de acá, radio button digamos, les pusimos como val EGR y ING, que es tipo el valor de esa clave. Entonces lo que tenemos que hacer si queremos cambiarlo es ponerle ingreso acá y egreso acá. Con eso automáticamente vamos a ver que nos queda ingreso y egreso.
Después vamos a tener que limitar que no puedan añadir cosas vacías porque no tiene sentido. Gente, trabajen. Bueno, cosas que me gustaría hacer. Modularizar esto. Vamos a modularizar. ¿Cómo? Pensemos un segundo, No quería terminar esto sin modularizar. Esto acá es básicamente siempre lo mismo, solo que acá declara la variable. ¿Correcto? Y cambia esto. Vamos a crear una función. Sí, vamos a crear una función. Y le vamos a poner function insert row in transaction table, a la cual le vamos a pasar un transaction type. Puedo asumir que tipo directamente son type para que quede más corto, pero nada. Contame, ¿vos qué harías en este momento? ¿Obviarías el type para que quede más corto? ¿Pasarías un objeto? ¿Qué harías? Por ahora no dimos objetos, así que voy a pasar solamente esto. Le pasaría el type. Después que venía la descripción, transaction description. Después el amount, transaction amount. Y luego por último el transaction category. ¡Fah! Nos quedó larguita la función. ¡Apa! Tengo que agrandar un poquito porque si no no se ve. Espero sigan viendo. Si no les pido disculpas. Bueno, ¿qué vamos a hacer en esta función? Y nada, le vamos a tener que pasar tipo la selección. Vamos a todo esto de acá. Incluso le podría pasar form data, pero quiero usarla después. Van a ver de a poco cómo esto va a ir mejorando. Bueno, esto va a seleccionar la tabla, ¿sí? Va a insertar en la última fila esto. Y acá en vez de form data directamente tipo le vamos a pasar esto. Una cosa que me gustaría hacer es tipo, esto nos va a quedar un código medio rarito, pero es más que nada porque todavía no hemos aprendido lo que es un objeto y a seleccionar con query selector. Después cuando aprendamos nos va a quedar mucho mejor todo esto. Ustedes tranqui. Todavía me tienen que creer que vamos a mejorar mucho. Y que por eso tipo ahora nos está quedando feo, pero después nos va a quedar mucho más lindo todo nuestro código. El remedio, esto es horrible, esto no puede quedar nunca así en la vida, pero estamos aprendiendo, entonces hay que permitirse este pequeño desliz. Ay, es horrible, solo de verlo me da dolor de cabeza. Le podéis pasar incluso el transaction form. ¿Sabes qué? Por ahora como me da tanto dolor de cabeza, perdón, pero no puedo hacer esto así. Por más de que esté feo, voy a modularizar pasando el transaction form. ¿Sí? Y esto se va a encargar de insertar. Pero les juro que me da dolor de cabeza solo de pensar lo largo que me quedaba. Pero está. Por ahora vamos a quedarnos con esto, si les parece. Y ya está. Esto en teoría debería ser lo mismo que venía haciendo hasta ahora. Como vemos. Sí, descripción, mi sueldo no es. Les juro que me dio dolor de cabeza. Por un momento digo, no, esto no va a quedar así nunca en la vida. Y le vamos a añadir. Y está, y nos quedó pronta nuestra application, gurises. O sea, hay que mejorar mucho. Primero, cosas que les voy a enseñar. A crear un objeto. Porque el no poder pasar un objeto acá fue como matador. Porque claro, ustedes me dirán, y está bien transaction data. Pero no todos los objetos son transaction data. Y después esto va a ir a un backend y va a volver. Pero por ahora vamos a dejarlo así, ¿ok? Lo importante es que esto básicamente nos crea una fila y la llena con esto que le dijimos acá. Bastante bien nos va quedando. ¿Va a mejorar? Sí, sin duda va a mejorar. Pero por ahora esto fue todo por el video de hoy. Aprendimos a crear filas en tablas. Entonces, tenemos formularios donde podemos añadir cosas. Tenemos filas y tablas donde podemos guardar la información. Avanzamos muy bien, gurises. Eso fue todo por hoy. Nos vemos. Recuerden, LinkedIn, Twitter, Facebook, todo está en un primer comentario. Bye.